Regulación de la presión arterial. Muy bien, vamos a empezar. La homeostasis se define como la capacidad que tienen los organismos de mantener constantes sus medios internos, sus constantes vitales. En este caso, por ejemplo, podemos decir que tenemos a un individuo, una persona con una presión y un volumen arterial normal. Sin embargo, la homeostasis se puede ver alterada. La presión puede aumentar o disminuir por varios factores en este caso, ¿no? Por un estrés físico, un trauma, una alta temperatura, por ejemplo, una hemorragia en el caso del trauma, o a veces también en las concentraciones, como vamos a ver en el aparato respiratorio, de oxígeno, de CO2, de hidrogeniones, o las sustancias vasodilatadoras como prostaglandinas que actúan esta homeostasis de la presión arterial y volumen, o que a veces sin necesidad de tener un estrés físico, un cambio químico, que es la concentración de gases en la sangre, puede que se deba al ejercicio físico como una actividad tisular incrementada. Entonces, todo eso hace que tengamos, gracias a esa hemostasis alterada, un inadecuado flujo y presión sanguínea a nivel local. Cuando ocurre eso, la primera regulación que va a ocurrir a nivel de las presiones y flujos locales en los tejidos del cuerpo es una autorregulación. Y la autorregulación consiste, si me falta, yo tengo una alta demanda metabólica por un ejercicio físico intenso y el flujo que me está llegando y la presión que me está llegando a esos músculos, por ejemplo, es inadecuado o insuficiente, la primera regulación que va a haber es una autorregulación tisular. Cada tejido regula su propio flujo y presión. ¿Y cómo lo hago? Si me falta volumen, entonces yo lo que voy a hacer es disminuir a nivel local, a nivel de ese tejido, la resistencia e incremento en flujo. Entonces, esto ya lo hemos visto en microcirculación, ¿no? Y este sistema, voy a hablar precisamente de la autorregulación, se logra de la siguiente manera en microcirculación, a nivel local. Tenemos pues la arteriola y tenemos la metaarteriola y tenemos el esfínter precapilar. Acá está el tejido, por ejemplo, que está siendo sometido a una alta función, una alta demanda. Entonces, como está aumentado el metabolismo, ¿no? Hay una disminución, un consumo de oxígeno que está llegando producto de ese aumento del metabolismo, hay un aumento del CO2. Entonces, estos tejidos lo que elaboran son sustancias vasodilatadoras que pueden de manera retrógrada, precisamente cuáles son esas sustancias, el mismo CO2, sustancia que se libera a partir del ATP como la adenosina, o su derivado como es el fosfato de adenosina, también se libera algunas sustancias como histamina, el potasio se libera en el ejercicio físico bastante, que es un catión intracelular muy abundante, y los hidrogeniones. Entonces, este tejido está aumentado su metabolismo, está con un inadecuado, así como está llegando, un inadecuado flujo sanguíneo local y por lo tanto una disminución de la presión a ese nivel. Esas sustancias vasodilatadoras van a ir a la merta arteriola y también al esfínter precapilar y lo que va a suceder es que se van a abrir, se van a vasodilatar, ahí se habla su nombre, y aumenta el flujo sanguíneo tisular. Al aumentarlo, entonces va a llegar más oxígeno, obviamente, ¿no? Y cuando ya se llega a un nivel de oxígeno y nutrientes que ya está por encima del nivel, diciendo, bueno, ya está bien, gracias por abrirte, ya llegué, hay buen flujo sanguíneo tisular local, ya es momento que te cierres. Entonces, en la misma concentración de oxígeno aumentada va a cerrar estos precapilares, lo cierra, también a nivel de metaarteriola ocurre este proceso por las células musculares lisas que acá lo estoy dibujando, ¿no? Y se cierra y obviamente esta flechita va disminuyendo hasta que llega a valores normales, es decir, ya se logró la hemostasia. Entonces, si la pregunta fuese, ¿cómo es la regulación de la presión arterial de los tejidos a nivel local? En este caso estoy colocando el músculo esquelético. Primero es una autorregulación tisular, por la teoría de las demandas metabólicas y por la teoría de las sustancias vasodilatadoras, teniendo como blancos al esfínter precapilar y metaarteriola hasta lograr la hemostasia que corresponda. Muy bien. Bueno, eso es lo que yo acabo de explicar. ¿No? Te he explicado esto. Pero luego, si este sistema de autorregulación no es suficiente para el flujo sanguíneo y la presión arterial respectivamente, ya van a ocurrir precisamente, como dice, si la autorregulación es ineficaz, vamos a activar mecanismos neuronales y mecanismos endocrinos u hormonales.
Y precisamente acá está a grandes rasgos los mecanismos neuronales. Acá ya estamos hablando de receptores que son sensibles a dos cosas: a los cambios de la presión arterial, los famosos barorreceptores, o a los cambios de las concentraciones de los gases, como el detrimento del oxígeno, el aumento del CO2, ¿no? O el aumento de los hidrogeniones, que serían los quimioreceptores. Tanto los barorreceptores, estoy acá en este momento, como lo que dicen receptores sensibles, como los quimioreceptores, barorreceptores y quimioreceptores, van a activar los centros cardiovasculares que se encuentran principalmente a nivel de la porción vulvar. Recordemos que en realidad el centro cardiovascular es ponto vulvar, pero más conocido es a nivel vulvar. Y lo que hace este centro cardiovascular es, bueno, si usted tiene un inadecuado flujo sanguíneo y presión local, le falta y no ha podido ser regulado a nivel de los tejidos locales por la autorregulación, por la teoría de la demanda metabólica, por la teoría de las sustancias vasodilatadoras, entonces se activan los quimioreceptores, los barorreceptores, activa el centro cardiovascular, los cuales a su vez van a estimular al sistema nervioso simpático, ¿no? Y produciendo una vasoconstricción periférica. Y de esa manera, al aumentar la estimulación simpática, tenemos que saber cómo está conformado el sistema simpático. Pues el sistema simpático es toracolumbar, y el sistema simpático va a ir al corazón, a inervar el corazón, aumentando la fuerza de contracción, inotropismo positivo, aumentando a nivel del corazón por estimulación simpática la frecuencia cardíaca, cronotropismo positivo, ¿no? Produciendo una disminución del radio a nivel de las arteriolas para aumentar la resistencia y de esta manera, de manera indirecta, aumentar también la presión arterial, o estimulando también las venas, que son grandes reservorios venosos, una venoconstricción para aumentar el retorno venoso, o estimulando la médula suprarrenal para que produzca adrenalina o catecolaminas. De tal manera que todos esos eventos hacen que la homeostasia se restaure y logremos precisamente una homeostasia, una presión volumen arterial normal. Esto es un mecanismo neuronal que actúa en minutos, segundos incluso, pero también tenemos un mecanismo endocrino, como está señalado abajo. Si, por ejemplo, esto se perpetúa, sigue, hay una estimulación de la respuesta endocrina, que ya lo veremos, ¿no?, más adelante. Acá en el mecanismo endocrino podemos tener, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no?, que también va a hacer que se incremente a largo plazo el volumen sanguíneo, porque la aldosterona lo que va a hacer es reabsorber, ¿no?, sodio y agua, o el sodio en realidad, y este arrastra el agua. Aumentamos el volumen, el intravascular, el volumen sanguíneo, y por lo tanto la presión arterial, retorno venoso, gasto cardíaco, presión arterial, y se logra la homeostasis. Entonces, esta diapositiva es a grandes rasgos lo que sucede con la regulación de la presión arterial, ya sea empezando desde la autorregulación hasta su activación de mecanismos neuronales y mecanismos endocrinos. Muy bien. El Guyton lo divide la regulación de la presión arterial de acuerdo a los tiempos. Ya lo me había adelantado un poco. Puede ser de acción rápida la regulación arterial, es decir, que actúan en segundos o minutos. Los que actúan después de muchos minutos, no lo pone así, quizás un nombre más apropiado sería regulación a plazo intermedio. En el segundo caso, en el primer caso, regulación a corto plazo, y en el último plazo, perdón, punto acápite sería una regulación a largo plazo. Entonces, vamos a ver cómo es que actúan de segundos a minutos. Tenemos los barroreceptores, los más conocidos. El más potente de los tres es el mecanismo de isquemia en el sistema nervioso central, así se denomina, mecanismo de isquemia o reacción de Cushing, que no confundirlo con el síndrome de Cushing, que eso es otra cosa, ya hablando en términos endocrinológicos. Y el mecanismo de los quimioreceptores, que valgan verdad, los mecanismos de los quimioreceptores lo vamos a ver con más detalle en la parte de la regulación durante el aparato respiratorio, pero que también influye en la regulación de la presión arterial. Bueno, recordar dos cositas. El centro vasomotor está compuesto de varias estructuras. Voy a hablar ahorita de la regulación de la presión arterial por los barorreceptores, es decir, de los mecanismos de acción rápida que actúan en segundos o minutos, ¿no? Pero es un reflejo, ¿no? El reflejo barorreceptor es un reflejo, y como reflejo va a tener un estímulo, va a tener un receptor, va a tener una vía aferente, va a tener un centro integrador. Ese centro integrador se va a llamar centro vasomotor. Va a tener unas vías eferentes, va a tener unos efectores que van a ser finalmente una respuesta.
A grandes rasgos, si el estímulo es una baja de la presión, obviamente la respuesta al final va a ser el aumento de la presión a valores normales. La presión arterial siempre va a estar, está dentro de unos rangos. No está ni alta ni baja, doctor, está normal. Pero cuando cae la presión arterial, se entiende cuando cae a valores por debajo de la normal, sigue todo ese mecanismo de reflejo hasta llegar a activarse y aumentar la presión arterial, pero es un aumento a valores normales. Entonces vamos a hablar de los componentes de este reflejo barroreceptor. Tenemos que identificar el seno carotidio, los barroreceptores del seno carotidio, los barroreceptores aórticos. Tiene dos nervios, por ejemplo, vemos ahí el nervio glosofaringeo. Entonces voy acá primero, ¿no? Sí, así lo voy a hacer mejor. Miren, el seno carotidio es la porción dilatada inicial de la arteria carótida interna. Recordar que tanto la carótida interna como la carótida externa provienen de un tronco en común, que viene a ser precisamente la arteria carótida común, o también llamada arteria carótida primitiva. Luego del cual se bifurca y tenemos una carótida interna, o una arteria carótida interna, y una arteria carótida externa. Ahora bien, la carótida interna comienza a ser gordita primero, y esa porción gordita de la arteria carótida interna se llama seno carotidio. Recuerden, son arterias, y la arteria tiene tres túnicas: túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. ¿Ya? Los barroreceptores se van a encontrar en el seno carotidio, pero en la túnica adventicia del seno carotidio. Y ahí tienen una vía aferente. Ah, ya. Esa es la vía aferente dada por el nervio glosofaringeo, que en este caso tiene un nombre propio, que se llama nervio de Hering, con H, Hering, y termina en G. También, más abajo, nosotros vamos a encontrar los barroreceptores del callado aórtico o del arco aórtico, que también se van a encontrar en la adventicia, pero precisamente el callado aórtico, y tiene una vía aferente que se llama el nervio del vago. Muy bien. Recordar entonces, ¿qué discurre en el interior del arco aórtico? ¿Qué discurre en el interior del seno carotidio? Que ya dije que era la porción dilatada inicial de la arteria carótida interna. Sangre, pues, doctor, tejido conectivo especializado. Entonces discurre un volumen de sangre. Así es. Pero como es un volumen que se mueve, se llamará flujo, pues, ¿no? Porque flujo implica movimiento y en un determinado tiempo. Entonces por ahí va a haber un flujo. Flujo tiene tres componentes: volumen, de dónde a dónde va, se desplaza, y finalmente el tiempo que lo hace. Ese volumen de sangre ejerce presión sobre las paredes del seno carotidio. Entonces estos barroreceptores lo van a detectar del seno carotidio. Y también lo van a detectar los receptores que están ubicados a nivel del callado aórtico, ¿no? ¿Cuál es la función del receptor? Captar estímulos. ¿Qué tipo de energía es? El volumen de la sangre que ejerce una fuerza sobre las paredes del seno carotidio, sobre las paredes del arco aórtico. Es una fuerza mecánica, pues. Pero el receptor tiene dos funciones. Uno es captar el estímulo, muy bien, y otro es transformar un tipo de energía en otra. Eso se llama transducción, ¿ya? La fuerza mecánica va a viajar por estos nervios, sí, pero no va a viajar como una fuerza mecánica. Va a viajar en forma de frecuencia de potenciales de acción. Y esa transformación lo hace el barroreceptor, ya sea del seno carotidio o del callado aórtico. Entonces, y es directamente proporcional a la fuerza del estímulo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una presión arterial muy elevada, los barroreceptores lo captan, esa presión muy elevada, transforman esa energía mecánica en energía de potenciales de acción, y la frecuencia de descarga de potenciales de acción a través de esta vía aferente llamada nervio glosofaringeo o a través de esta vía aferente llamada vago va a estar muy aumentada. Por el contrario, si el seno carotidio y el callado aórtico, los barroreceptores, quiero decir, detectan que hay poca presión, entonces los receptores del seno carotidio, los barroreceptores del seno carotidio y del callado aórtico van a detectar que hay poca presión, poca fuerza mecánica, y entonces su potencial de lesión que discurren por el glosofaringio y por el vago va a ser mucho menor. Por eso digo que son directamente proporcionales. Si hay mayor fuerza de estímulo, mayor será la frecuencia de descarga de potencial y de acción que discurrirán por estos nervios de color amarillo. Entonces ya estoy hablando de estímulo,
estoy hablando de receptor y estoy hablando de vía aferente. Muy bien, ¿qué sigue? El centro integrador. ¿Y cómo se llama el centro integrador? Centro vasomotor. Para esto, el centro vasomotor tiene tres áreas. Un área sensorial que está colocado de color de azul, un área vasoconstrictora, o también le llaman cardioconstrictora, y un área vasodilatadora, o también le llaman área cardioinhibidora. Tantos epónimos que hay en medicina, pero así le denominan. Tienen tres áreas, ese centro integrador. Obviamente, de estas tres áreas que conforman el centro vasomotor, las señales de potencialización, ¿a dónde tienen que llegar? Al área sensorial, pues. El área sensorial es la que va a captar. Me está llegando muchos potenciales de acción por el glosofaringeo, por el vago, quiere decir que hay mucha presión a nivel de esos vasos. Ya le dije que era directamente proporcional. Entonces, en el área sensorial, dice, bueno, ya la capté, ya identifiqué si la frecuencia de descarga de potencial de acción es mayor o menor. Ahora, mi función, dice el área sensorial, o sensitiva, es, ¿me convendrá estimular al área vasoconstrictora para que estimule al sistema nervioso simpático? ¿O me convendrá a mí estimular el área vasodilatadora, que también se llama cardioinhibidora, o cardiovagal, también pueden encontrar, que va a inhibir al simpático y estimular al vago? Para esto tengo que recordar, pues, que al final se va a activar simpático, parasimpático, o se va a inhibir el simpático. Tengo que saber que acá está la médula espinal, me estoy saltando un pasito, y en el asta intermedio lateral de la médula espinal, sobre todo en el nivel segmento tóraco-lumbar, está el primer sustrato anatómico del sistema nervioso simpático, que es la neurona preganglionar simpática. Luego del cual va a salir unas fibras que van a llegar a unos ganglios, que son precisamente las neuronas postganglionares simpáticas. ¿Cuáles son los efectores del simpático? Ya lo dije, el corazón. Esta es una fibra postganglionar simpática, que puede ir al nodo sinusal o como puede ir al mismo corazón. ¿Cuál es el otro? Las arteriolas y las vénulas. Las arteriolas para que cierre y aumente la resistencia, y las vénulas para producir vasoconstricción y el contenido de la sangre vaya directamente a las aurículas, aumentando el retorno venoso. ¿Cuál es el otro sitio que puede ir? A la médula suprarrenal para que secrete catecolaminas, o sea, a las células cromafines, que es lo que me dice mi libro de histología. Entonces, el área vasoconstrictora es aquella que se va a activar o que va a hacer sinapsis con el sistema nervioso simpático y con sus efectores que acabo de describir. En cambio, el área vasodilatadora, básicamente, el único aliado que tiene es, voy a inhibir al vago, bueno, voy a estimular al simpático para estimular al vago, y el vago era parasimpático. Yo me acuerdo que el sistema parasimpático era cráneo caudal. En este caso será solamente craneal, y concretamente el vago. Entonces, ya tenemos a los actores, esa es otra forma de verlo, ¿no? ¿No? Y acá tenemos, miren lo que decía, de rojo simpático, de azul parasimpático. Neurona preganglionar en el asta intermedia lateral de los segmentos torácicos T2, T4. Y si estoy hablando del corazón, su neurona postganglionar estará en el tronco simpático. Concretamente en los ganglios simpáticos cervical superior, medio inferior, y va a inervar al corazón y bueno, y los vasos. Ahí solamente estoy graficando el corazón, por ahí sale el título. El parasimpático de azul va a tener ¿qué cosa? El núcleo ambiguo del vago. Y va a ir a una neurona postganglionar que tiene una rama muy corta. Es lo que yo recordaba también de parasimpático o simpático, que las fibras postganglionares de esta neurona, si es parasimpática, que lo estoy representando por azul, son cortas, porque están cerca del órgano al cual van a inervar y forman un plexo que es el plexo cardíaco. Forma parte, acá solamente estoy colocando uno, pero es un plexo en realidad. ¿Y cuáles son las funciones del simpático? Acá está, aumenta la frecuencia de contracción, perdón, la frecuencia cardíaca con mismo positivo, aumenta la fuerza de contracción y mismo positivo, aumenta ¿qué cosa? La excitabilidad y aumenta la velocidad, vatmo y dromo, respectivamente. Bueno, voy a pasarlo por alto, esto es porque solamente para explicar el mecanismo. Y me interesa esto. Vamos al centro vasomotor. Ya decía yo que el centro vasomotor
está compuesto por el área sensorial, el área vasodilatora y el área vasodilatora. Bueno, se ha movido la diapositiva. El área sensorial está conformado por un núcleo, ya le estamos dando nombre propio a eso, que es el núcleo del trato solitario. Y como yo decía, recoge las señales de los varoreceptores a través de sus nervios aferentes o sus vías aferentes, que es el glosofaringio, ¿no? Y el vago. Glosofaringio que va del seno carotidio hacia el tronco encefálico, concretamente al bulbo raquídeo, concretamente al área sensorial, concretamente al núcleo del trato solitario. El área vasoconstrictoria también se llama núcleos rostrales o área rostral de ese libro. Son neuronas que van a mandar señales al simpático. ¿A dónde? A la neurona pregangliar simpática, que ya saben que estaba en el asta intermedia lateral, toracolumbar, en este caso para el corazón T2 y T4. Y el área vasodilatadora está compuesto por unos núcleos que se dominan área caudal o núcleos caudales e intermedios, así lo domina el gano, eso está en el gano, y también dentro de su conformación, de su estructura, de su forma de ser, está el núcleo del vago, que como bien dice ahí, manda señales que inhiben al simpático, pero estimulan la vía parasimpática y la única es el vago. ¿Y el vago solamente a dónde va? Al corazón. El vago no es parasimpático, pero no es como el simpático, que el simpático tiene un montón de sitios a donde ir, un montón de efectores. Va al corazón y dentro del corazón va al músculo y al nodo sinusal. El simpático, ¿a dónde va? A las arteriolas, a los músculos lisos de las arteriolas para disminuir el radio y aumentar la resistencia y forzar que el corazón bombee más para vencer a esa resistencia. ¿Y a dónde va más? Va hacia la médula suprarrenal para que secrete catecolaminas, por ejemplo, y va hacia las venas, ¿no? En cambio, el vago, el único parasimpático, ¿a dónde va? Al corazón. Muy bien. Entonces, acá está un dibujito muy bonito de cómo es que se observa. Esta es la arteria carótida común, como si fuera, esta es la carótida externa, donde estoy señalando con el puntero. Y acá está la carótida interna, precisamente su porción gorda, que es el seno carótido. Y acá se ve muy bonito la túnica íntima, o sea, células endoteliales que entran en contacto directamente con la sangre, la túnica media y la túnica adventicia. Y miren esta cuestión de acá, lo voy a graficar, estos son los varoreceptores. Los varoreceptores que se encuentran en la adventicia. Y las flechas blancas indican la presión que soporta las paredes de arteria ante el aumento del volumen sanguíneo. Tiene que ser una fuerza tal para que recién en la capa adventicia lo pueda detectar el varoreceptor. Por eso no están colocadas en el endotelio. Tampoco está colocada en el músculo, en la túnica media. Está colocada en la parte más de afuera. ¿Ya? Y si se observa bien, este es un soma y este es un axón y esto de acá, lo que estoy graficando de aquí, de circulito, viene a ser el varoreceptor. ¿Qué es el varoreceptor? Es un receptor primario. Doctor, disculpe, ¿y qué era un receptor primario? Ya te olvidaste, fisiología básica. Un receptor primario es una terminación nerviosa del axón, ¿ya? Que forma parte, que está unida a través del axón con el soma, pero ya dejó de tener una función de axón con terminales nerviosos con vesículas sinápticas. Ahora va a tener una función de receptor. En otras palabras, un receptor primario es parte de una neurona, pero ya tiene una función de receptor. En cambio, un receptor secundario está alejado, ya no forma parte de la neurona. Entonces, este baroreceptor capta la fuerza mecánica y este baroreceptor la transforma en la fuerza mecánica y por acá va a viajar en forma de potencial de acción hasta el centro integrador conocida como centro vasomotor, concretamente un área que es el área sensorial que está representado por el núcleo del trato solitario. Ya, pues con eso. Ahora existe otro que es el cuerpo carotidio, pero no confundir. El cuerpo carotidio, ¿ya? Está en la bifurcación, no es lo mismo que seno carotidio, ¿ya? Y el cuerpo carotidio, como dice acá, estas son sus dimensiones, ¿no? A diferencia de los varoreceptores, esto tiene los quimioreceptores. Y no se van a encontrar en la adventicia, se van a encontrar, por ejemplo, este cuerpo carotidio, los quimioreceptores se van a encontrar acá, en contacto directo con la sangre, porque van a detectar los cambios de concentración de oxígeno, CO2 y pH. En ese caso, aumento de concentración de hidrógeno. Y utilizan el mismo nervio. Voy a usar el nervio del noveno. Ah, ya, pero uno va a llevar señales de la fuerza mecánica y otro va a llevar señales de la concentración de los gases.
Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Pero como le dije, el cuerpo carotídeo que contiene los quimiorreceptores que detecta concentración de oxígeno, CO2 y diogeniones, lo vamos a ver con más detalle en la parte respiratoria, luego del parcial lo vamos a ver incluso. Muy bien. Y acá está con detalle cómo es un cuerpo carotídeo, ¿no? Que está en contacto directamente con la sangre. Los barroreceptores están muy bien. Ya les dije que los barroreceptores se encuentran en el seno carotídeo, que es la porción dilatada de la arteria carótida interna. Es un receptor primario porque forma parte del axón, pero ya no va a tener función de dendrita, sino va a tener función de captar estímulos y transformar un tipo de energía en nota, conocido como traducción, y va a viajar por un nervio del noveno par que tiene un nombre propio que es el nervio de Hering. Los barroreceptores del callo aórtico es igual, forman parte de este ganglio, del décimo par, y por ahí encontré en la literatura que el nombre propio que le dan es el nervio de Sion. No está en el Guyton, pero bueno, lo encontré en otra literatura de Sion. Y todos van al núcleo de trato solitario. ¿Y qué era el núcleo de trato solitario? Era parte del centro vasomotor. ¿Qué parte del centro vasomotor? El área sensorial. Acá está la neurona preganglionar simpática, la neurona ganglionar postganglionar simpática, y acá están las venas, las arteriolas, la médula suprarrenal, corazón con su nódulo, y son los sitios de efecto. Son los efectores, en ese caso, que van a producir una respuesta. Muy bien. Normalmente los barreceptores detectan sangre. Acá, ya, en esta literatura les va a ayudar bastante, ya, yo lo he escrito ya. Los barreceptores detectan sangre, ¿eh? A cada rato, ahorita hay volumen de sangre en mis arterias que están discurriendo por el seno carotídeo, igual que el callo aórtico, obviamente, en ese orden, primero callo aórtico y luego arriba, y manda señales, ¿a dónde? Por los nervios de Hering en forma de potenciales de acción hasta el núcleo de trato solitario. Otros actores que intervienen acá es, por ejemplo, el núcleo rostral. ¿Se acuerdan? El núcleo rostral, o área rostral está localizada en el bulbo raquídeo ventrolateral rostral. Algunos no lo conocen como núcleo rostral, le llaman sencillamente área rostral o bulbo ventral, ventrolateral rostral. Estos núcleos rostrales son los que están en contacto directo con el sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Normalmente ocurre esto. En condiciones basales, sin un aumento exagerado de la presión, sin un descenso de la presión, hay sangre que activa los barorreceptores, viajan por el noveno par, décimo par, llegan al trato solitario y estos se estimulan al núcleo rostral y estos a su vez se estimulan al trato bulboespinal y estos a su vez activan al sistema nervioso neurona preganglionar simpático, parasimpático, para producir un estado de tonicidad simpática basal, tanto en el corazón como en la frecuencia cardíaca, como en las venas, como en las arterias y también como en la médula suprarrenal. Eso es lo basal. O sea, ahorita, si yo no estoy aumentando mi presión disminuyendo, mi área rostral, mi núcleo, mi área rostral que forma parte del área vasoconstrictora, está haciendo esto. Está activando el simpático. Eso es lo normal. Por eso se dice que los vasos sanguíneos tienen un tono basal simpático. Pero ¿qué pasa cuando aumenta la presión arterial por encima de lo normal? Lo que va a pasar, doctor, cuando aumenta la presión, obviamente, los barroreceptores se van a extender más y van a mandar más señales por acá y por acá. Y aumenta la frecuencia de descargas de potencialización hacia el núcleo de trato solitario. Lo aumenta. ¿Ya? Y el núcleo de trato solitario tiene que tomar una decisión. ¿Me convendrá a mí seguir estimulando el núcleo rostral, área vasoconstrictora, para que aumente la actividad simpática y así aumente la actividad del corazón y pueda aumentar la presión arterial? No te conviene, pues, porque vas a hacer un círculo vicioso. Entonces dice, no, entonces no me conviene, porque ha aumentado mucho. Miren cómo ha aumentado los potenciales de acción, gruesote por acá, gruesote por acá. Entonces no me conviene estimular al trato bulboespinal para que estimule el simpático pre y postganglionar y esto no me conviene. Entonces deja de mandar las señales ahí y activa al otra área, que es el núcleo caudal intermedio, que forma parte del área vasodilatadora. Pero el área vasodilatadora está compuesto no solamente por el núcleo caudal intermedio, sino también por el núcleo motor dorsal del vago y ambiguo. A estos dos los voy a estimular. ¿Para qué? Para que el núcleo caudal intermedio inhiba por un GABA al núcleo rostral
y tengo una inhibición simpática y disminuye la presión arterial. Y encima, como el núcleo motor dorsal del vago también forma parte del área vasodilatadora, voy a estimular al vago para que el vago también, bueno, al vago solamente actúa a nivel corazón, me disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción y la presión caiga hasta valores normales. Y logro la homeostasis. Muy bien. Aunque también las emociones, el sistema límbico que actúa sobre el hipotálamo también puede actuar, ¿no? Le pueden decir a doctora Luz, ¿qué pasó? Sistema límbico emocional, la doctora, ¿no? Eh, jaló el curso de Morfo 2, el hipotálamo, entonces, ¿qué va a pasar? Activa el núcleo de trato solitario y le apuesto que le sube la presión, porque tiene relación con el hipotálamo y también la temperatura también tiene acción a nivel. Obviamente, si baja la temperatura, me conviene estimular al sistema nervioso simpático, o sea, el área vasoconstrictora. Entonces, también tiene inhibición exógena que viene de la corteza cerebral directamente en el hipotálamo, ya sea por las emociones, por el medio ambiente donde uno se encuentre. Muy bien, esta es otra manera de verlo. Un momentito. Esta es otra manera de ver, por ejemplo, lo mismo, solamente le voy a poner esto más acá, ¿no? La presión arterial media es el gasto cardíaco, lo que avanza por la resistencia. El gasto cardíaco era el volumen de sangre que sale del corazón durante la sístole, por eso se llama volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Recuerda que la definición de gasto cardíaco era volumen de sangre que sale del corazón. ¿Y en qué momento sale? Durante la sístole, pues por eso se llama sístole, en un determinado tiempo, por frecuencia cardíaca. Ahí están las dos variables. La resistencia se controla por las arteriolas, acuérdense. ¿Ya? Y la presión arterial es el gasto que avanza y la resistencia que se lo opone. Entonces, acá veremos, acá lo mismo, ¿no? Y recuerden el área, ya. El centro vasomotor tiene un área sensitiva que es el núcleo del tracto solitario. O acá simplemente en este esquema está como núcleo del tracto solitario. Tiene un área vasoconstrictora que también se llama área vasomotora. Esa es la parte que yo no entendía. Centro vasomotor, área vasomotora. Bueno. El área vasomotora es el centro, o el área vasoconstrictora, por si acaso. Y tiene un centro que es el cardioinhibidor, que también se llama área vasodilatadora. Ahora sí le entiendo, pues sí, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Acá está el seno carotidio, ¿no? La porción gorda, y acá está el barroreceptor carotidio. Acá ya le dije que era el glosofaringeo, el llamado nervio de Hering, y acá tenemos el nervio vago aferente, porque tenemos un nervio vago eferente, por eso es acá vago aferente, y este es el vago eferente. Y el cardioinhibidor, recordar que también nace el núcleo motor dorsal del vago, o núcleo ómbigo del vago, que va acá. Y el área vasomotora que había dicho yo, ¿a dónde se estimulaba? A la médula espinal toracolumbar, o sea, simpática. Primero, acá había la neurona preganglionar y luego había la neurona postganglionar que también se llamaba paravertebral, que puede ser paravertebral. Paravertebral es el tronco simpático. Prevertebral, ¿cuáles son? Los ganglios impares del sistema nervioso simpático. ¿Cuáles son? Ganglio celíaco, que son neuronas postganglionares. Ganglios que están alrededor de la mesentérica superior, que son ganglios simpáticos postganglionares. Y ganglios de la mesentérica inferior, que están alrededor de la arteria mesentérica inferior en su origen, que son ganglios simpáticos impares y que no forman parte del tronco simpático. Por eso algunos piensan que el tronco simpático, ahí están todas las neuronas postganglionares, y no es así, hay que recordar Morfo 1. Tengo los ganglios celíacos, que son neuronas postganglionares, pero que no forman parte de la cadena o tronco simpático. Ganglios de la mesentérica superior y ganglios de la mesentérica inferior. Su nombre lo dice, donde se originan las arterias. Entonces, estos ganglios simpáticos, que vendrían a ser ganglios o neuronas postganglionares, van a ir al corazón, van a ir a los vasos, van a ir a las venas, ¿no? También puede ir a los riñones, sí, en realidad la inervación simpática es más extensa, ¿ya? Porque ahí va a ir a las células justaglomerulares, que ya lo veremos más adelante. Y bueno, todo eso lo que hace, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de hipotensión. Si cae la presión arterial, ¿qué va a pasar con los receptores? No se distienden. Hay poca presión, no sé, una hemorragia podrá ser, como dice ahí, una hipotensión aguda. El paciente empezó a sangrar, baja la presión, los receptores no se distienden. La actividad de los barroreceptores cae, pues la frecuencia de señales, la frecuencia potencial de acción va a ser baja y obviamente si le llega al área sensorial, al núcleo de trazo solitario, que las señales son bajas,
Él tiene, bueno, ¿sabe qué? Si la presión, si la respuesta, mejor dicho, si el estímulo fue una caída de la presión, la respuesta pues tiene que ser un aumento de la presión. Entonces tengo que estimular al simpático y por eso acá el simpático está estimulado. Y el simpático tiene un montón de factores. Aumenta la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca, produce venoconstricción. Obviamente todo eso hace que aumente el retorno venoso, ¿no? También cierra el radio de los vasos a nivel de la arteriola para aumentar la resistencia y forzar al corazón a que contraiga más para que el gasto cardíaco pueda vencer esa resistencia, ¿no? Aumenta el gasto, aumenta la resistencia y aumenta la presión a valores normales. Bueno, acá es para dilucidarlo todo eso. Y acá están las venas, por ejemplo. Las venas siempre son, las venas manejan volúmenes y las arterias manejan presiones, siempre es así, ¿ya? Son muy sensibles las venas. ¿Las venas qué hacen? Desplazan la sangre hacia el corazón. Ya les había dicho, si todos los ríos desembocan en el mar, todas las venas al final van a ir al corazón, ¿ya? Entonces, si desplaza la sangre va a haber un mayor retorno venoso, mayor distensión ventricular, mayor gasto cardíaco y mayor presión arterial. Así es. Acá está. El retorno venoso depende de la volemia. A mayor volemia, mayor retorno. ¿Qué va a pasar? Acá está, por ejemplo, acá está. Si tengo mayor retorno, va a haber mayor gas, mayor volumen telediastólico, o sea, el volumen telediastólico es aquel volumen que se llena durante la diástole. Si tengo más volumen de sangre que llega al corazón, mayor será mi volumen telediastólico y mayor será la presión que soporta las paredes del corazón. ¿Y eso cómo se llama? Precarga. Precarga es presión. Ah, ya, doctor. Obviamente, pues, si tengo una hemorragia, me rompí las venas, me corté la yugular, ¿cómo creen que sea mi retorno? Disminuido. Y el volumen telediastólico que llenaba el ventrículo, disminuido. Entonces, la presión que ejerce ese volumen telediastólico sobre las paredes del ventrículo, que se llama precarga, ¿cómo será la precarga? Disminuida, pues. Y si tengo poca presión, el músculo se contrae menos. Pero acá no, por ejemplo. A mayor retorno venoso, mayor volumen telediastólico, mayor precarga y mayor será la fuerza de contracción. Eso se llama volumen sistólico, que por frecuencia cardíaca me da el gasto cardíaco, ¿no? La frecuencia cardíaca también depende de qué, de nodo sinusal, de la presión del atrio derecho, etcétera. Tiene una versión simpática. Voy avanzando acá. ¿Qué se opone al gasto? La resistencia. La lucha entre el gasto que quiere avanzar y la resistencia, ¿dónde ocurre el campo de batalla entre estos dos? En la aorta. ¿Y la aorta qué es? Arteria. ¿Y qué mido? La presión arterial, que es la lucha entre el gasto que quiere avanzar y la resistencia que se opone al gasto. Y a nivel de arteriola, ¿qué sucede? Hay músculo y está inervado ¿por qué? Por el simpático. Ah, pues si yo disminuyo el radio de la arteriola, voy a aumentar la resistencia y voy a forzar a que el corazón bombee más y aumenta la presión arterial acá, en el campo de batalla llamado arteria. Así es. Y eso se llama resistencia periférica arteriolar incluso. Que aumentando la resistencia voy a aumentar mucho más el gasto para que ¿y el gasto de dónde viene? Del corazón, porque el corazón soporta mucha presión. Algo está pasando que me está tapando acá. Tengo que vencerlo a este desgraciado llamado flecha negra, en este caso resistencia periférica, pero aumenta la presión, porque están luchando los dos, que depende del radio, obviamente. Los receptores atenúan los cambios de presión arterial. Si yo tengo un paciente que está acostado y luego se pone de pie, ¿la sangre a dónde va? Abajo, por gravedad. Y uno podría pensar, a ver, en cámara lenta, si yo estoy acostado y yo me paro de golpe, por gravedad, el volumen de sangre que llega a los barroreceptores va a ser menor y los barroreceptores detectan que hay baja de presión. Y si hay baja de presión como estímulo, la respuesta debe ser un aumento de la presión arterial. ¿Y quién me aumenta la presión arterial? El simpático. Y hasta llegar a valores normales. Eso es al toque. Por eso es que los reflejos barroreceptores se llaman reflejos amortiguadores, porque gracias a ellos impiden en que yo me desmaye. Pero si todo eso que yo he hablado se demora, los barroreceptores no me dan una respuesta rápida, el paciente va a tener una hipotensión y se desmaya. Es básico. Tú ves al paciente que está acostado, se levanta de golpe, lo ve todo negro y a veces se desmaya, porque no ha tenido una buena reflejo de amortiguamiento, no ha tenido un buen reflejo barroreceptor. Por eso se le conoce como nervios amortiguadores. Y deben conocer un montón de gente que se levanta y al toque se descompensa. Y eso también lo vemos en los ancianos. A los ancianos cuando estamos en los hospitales le decimos que se incorporen y a veces digo, señor, despacio, quédese 5 minutos y recién camine, porque le damos tiempo a que eso se amortigue, de todo lo que yo acabo de expresar. Bueno, ¿qué más?
Pinzamiento de ambas carótidas. Ya, pues, ¿qué pasa si pinzo ambas carótidas? Bueno, arterias carótidas primitivas. Bueno, doctor, si usted piensa la carótida, porque, de los dos reflejos barroreceptores, ¿cuál es el más potente? El de arriba. ¿Cuál? El barroreceptor del seno carotídeo. Y es el que más se estudia. El caído aórtico, si tiene una acción, no es tan fisiológicamente aumentado, no se nota. El esquema es muy bonito. Si yo tengo una presión arterial de 100, normal, yo tengo mi presión arterial de 100, no pasa nada, y pinzo las carótidas, les clampo, le pongo una pinza hemostática, una pinza que solamente va a ocluir, pero no lo va a romper a la arteria. Entonces lo clampo, ¿qué estoy pasando? Bueno, pues doctor, si usted está clampando las carótidas comunes, ¿le va a llegar sangre a la carótida interna? ¿Le va a llegar sangre al seno carotídeo? No, no le va a llegar sangre. Muy bien, ¿y si no le llega sangre? ¿Habrá presión en el seno carotídeo? Bueno, sí habrá, pero disminuirá. Muy bien, ¿y el barroreceptor va a sentir que hay menos presión o poca presión? Va a sentir que hay poca presión. O en otras palabras, ¿se distienden más porque tienen mucha presión o se distienden menos porque hay poca presión? Se distienden menos, pues. Muy bien, y si se distienden menos, las señales que va a mandar por el nervio de Hering va a estar aumentado o disminuido. No, pues usted dijo que era directamente proporcional. Si está disminuido, las señales que viajan por el nervio de Hering, por el glosofaringeo, van a estar disminuidas. Muy bien, ¿quién lo va a recibir? El, el área el área sensorial o área sensitiva, que está representado por qué núcleo, el núcleo de trato solitario. Va a sentir que la frecuencia de potencial va a ser menor o mayor. Bueno, si está pinzado, como dice ahí, sencillamente va a sentir que es menor. Y muy bien, y ya él toma una decisión. Mira, qué importante el núcleo de trato solitario. Toma una decisión no con un lenguaje de señas, sino con un lenguaje de potenciales de acción. Me convendrá estimular al área vasoconstrictora o también llamada área vasomotora para que estimule al simpático y el simpático me pueda aumentar la presión. Sí, eso te conviene. Y eso es lo que ocurre, por eso es que aumenta la presión inmediatamente. Obviamente, como estamos viendo la presión, tiene un tope, tiene una meseta, si no se rompe el vaso. Hasta que tú terminas de liberar las carótidas y todo regresa a la normalidad. Y ese es el reflejo. Bueno, detener.